Bueno, para que tengan en cuenta, la tutoría va a ser grabada, entonces, para que ustedes lo sepan. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el trabajo del día de hoy. ¿Alguien sabe de Verobando algo? No, profe. Está realizando un parcial de inglés. Espera un momentico. Bueno, entonces vamos a seguir, porque si no se nos corre el tiempo y recuerden que hoy tenemos parcial también nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir hablando de lo que son las NIF en cuanto a la convergencia de las normas internacionales de información financiera. Hace 8 días habíamos mirado algo, ¿cierto? ¿Qué miramos hace 8 días? Recuerden que cada una de las normas que ha entrado a nuestro país siempre se ha buscado de que el Estado colombiano busque mayores y eficientes controles en el reconocimiento de los ingresos y los gastos, ¿recuerdan? E incluso si ustedes van a mirar en estos momentos, incluso para UGPP, que saben que es UGP, que es Unidad de Gestión de Pensiones y para Fiscales, ellos también controlan la parte de lo que son los ingresos y los gastos, con el fin de que las personas también hagan la debida contribución tanto en salud como en pensión, e incluso pues las personas que tienen el deber de hacer un ADL pues lo puedan hacer. Incluso cuando tenemos que pagar el fondo de solidaridad adicional a las personas que tienen mayores ingresos. Si ustedes no sé si han mirado noticias, en estos momentos, ¿qué está pasando? Recuerden que va a haber un subsidio de nómina, ¿cierto? En donde se está analizando la disminución de ingresos en el periodo del mes de abril comparado con el año anterior o los 2 primeros meses de este año. Entonces, mire que ahorita tienen que haber mayores controles en ese reconocimiento de los ingresos porque muchos pueden darlos como devoluciones, los pueden anular con el fin de poder acceder al subsidio de nómina. Y eso hay que tener un control exhaustivo. Creo que Janet me preguntaba hace 8 días de lo que era el subsidio de nómina. Entonces tienen que tener muchos controles el Estado para que todas las personas que realmente lo necesitan puedan acceder a ellos. ¿Listo? Entonces miren que ahorita incluso la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuándo reconocer los ingresos, ¿cierto? En qué momento esos ingresos son ingresos. Si ustedes van a una contabilidad de persona natural, en donde la contabilidad de una persona natural es por flujo de caja, va a ser muy diferente a lo que es una persona jurídica. Una persona jurídica, digámoslo, tiene unos ingresos mensuales de 200 millones de pesos. Es posible. ¿Qué va a pasar? Que ellos deben de conocer y dejarlo por causación esos 200 millones reconocidos en ese mes. ¿Qué pasa con la persona natural que no lleva contabilidad? Como un independiente o como un asesor. Ellos como van por flujo de caja, ¿qué van a necesitar? ¿O qué van a hacer? Entonces, ellos lo que van a hacer es cada vez que la entidad con la que contrataron paga, hacen el reconocimiento de esos ingresos. A no ser que lleven contabilidad, como ya fuera un régimen común, entonces ahí sí se podría llevar una contabilidad por concesión. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno.
Bueno, sigamos con lo que es la convergencia hacia las normas NIC. ¿Listo? Entonces, dentro de las convergencias que teníamos, primero era tener en cuenta cuál es la normatividad contable pública en Colombia, que se inició de acuerdo a la Constitución Nacional. Recuerden que aparece el 2649 de 1993, en donde aparecen los principios que regulan la contabilidad dentro de Colombia. Aparece en el 2650, recuerdan lo que era el PUC, en donde a mí me dicen cómo hacer o cómo tener la técnica contable, cómo hacer el proceso de causación, cómo hacer el proceso de amortización, ¿cierto? Me dicen cuáles son las normas que debo seguir en el momento de llevar una contabilidad. En ese momento adicional, a través de las NIS, ¿qué pasa? Hay unas políticas contables, que es posible que se las traía desde mucho tiempo atrás, pero en este momento esas políticas contables tienen que ajustarse un poco más a lo que requiere la norma como tal. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer una serie de normas nuevas que van reemplazando los decretos o las regulaciones anteriores, en donde nos dan un panorama más de unas normatividades de acuerdo a lo que en el mundo se está manejando, ¿cierto? Entonces, miren que una de las principales normas que aparece es la Ley 1314 del 2009, en donde ordena hacer la convergencia de lo que son las normas locales a las normas internacionales de información financiera, y esto a su vez ordena que se haga la transición teniendo en cuenta el nivel de ingresos y de los activos de las empresas. Si ustedes analizan las creaciones de empresa o los tipos de empresa, recuerden que están constituidos en micro, en pequeñas, medianas y grandes empresas. Prácticamente se tienen ese tipo de grupos a la hora de mirar la aplicación de las NIF. ¿Por qué aparece lo que es las NIF? Cuando hablamos del sector de las NIF, tenemos que entender que el gobierno lo hace un poco más mirando la parte de la competitividad que tienen las empresas como tal. Entonces, ¿qué busca esta norma como tal? El propósito o el objetivo o el alcance que tiene esta norma señala como dos alcances más o menos para la efecto de implementación que pueda ser de una forma efectiva la norma como tal, en donde se abarca lo que es la parte financiera o la información financiera y la parte de aseguramiento de la información. ¿Esto qué tiene que ver? El uno tiene que ver cómo llevo la contabilidad. Y en la parte adicional, tengo que ver cómo va a ser la parte de auditoría, de aseguramiento, de cómo se van a implementar las normas, incluso regula la profesión contable como tal, hasta dónde contador puede llegar, ¿no? Cuando hablamos de contabilidad, incluso cuando se habla de la normatividad, eh, ese alcance por medio de la 1314 tiene, primero que todo, el alcance hacia la parte de empresas privadas. Hacia la parte pública, como lo miramos, ya tiene un alcance muy diferente porque va bajo otra normatividad. Para el día de hoy vamos a manejar lo que son la 1314 y la 2520. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cuando miramos la parte de convergencia? Tenemos que tener claro que esta norma como tal no es de carácter únicamente el que quiera adoptarla y ya. Este alcance tiene una normatividad que es de carácter obligatorio. ¿Para qué? Para las personas naturales y jurídicas que lleven contabilidad. Y si, por ejemplo, hay personas que quieran llevar contabilidad en que no estén obligados, pues lo pueden hacer y pueden ir haciendo la convergencia también en lo que son las nuevas normas
NIF. Cuando hablamos de contabilidad e información financiera, ¿esto a qué se refiere? Esto se refiere a como al conjunto o al sistema compuesto por los principios, las limitaciones, los conceptos, las normas técnicas generales, las normas técnicas específicas, las normas sobre las revelaciones, cómo se van a hacer las revelaciones, las normas técnicas sobre los registros, los libros, cómo se hace la interpretación de esa información. Y hay que tener en cuenta también que hay que proporcionar como unas guías que permitan identificar, medir, clasificar, reconocer e interpretar, teniendo en cuenta la contabilidad como esa técnica que ayuda a revelar la información que tiene la empresa, ¿cierto? Que sea real, teniendo en cuenta los principios que éstas tienen. Cuando hablamos de aseguramiento de la información, tenemos que tener en cuenta que aquí viene algo muy importante, que es la norma de ética. Recuerden que nosotros nos rige lo que es la ley 43 de 1990, ¿cierto? En donde ya lo miramos, que es, prácticamente es lo que podemos hacer y nuestras prohibiciones. ¿Qué es lo que nos respalda y qué es lo que nos puede afectar? ¿Cierto? O sea, la ética ante todo es importante porque es lo que vamos a mostrar ya no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Las normas de control de calidad de los trabajos, la parte de auditoría, cómo se va a hacer, las normas de revisión de ese tipo de información financiera que estamos presentando, la auditoría que es integral y otro tipo de normas de información, ¿cierto? Que nos pueda llevar a hacer un trabajo de calidad y que podamos hacer una muy buena ejecución de nuestro trabajo a través de qué? De la muestra de los informes que son íntegros. Bueno, como hemos ido repasando este momento, recuerden que a través de la convergencia de las NIF aparecen unos tipos o unos grupos a través de lo que es la línea privada. ¿Qué pasa con el grupo 1? ¿Cierto? Son emisores de valores que son entidades, negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no pueden pertenecer al grupo 2 ni 3. ¿Por qué? Porque están manejando dinero, incluso que ni siquiera son de ellos mismos, sino que son fondos grandes que son internacionales. En este grupo, ¿quién también no puede, quién o quiénes deben estar? Las entidades y negocios de interés público, las grandes empresas, como aquellas empresas, no las pymes, tal, pero si en algún momento una pyme sabe que está creciendo demasiado y desea pasarse al grupo 1, la norma no se lo impide, puede adoptar lo que son las normas plenas, no hay inconveniente en ese sentido. Pero, Profe, una digamos, preguntita. cuéntame, ¿Usted está pasando la pantalla? ¿sí? ¿O está en regulación contable? No, sí lo estoy pasando. No aparece. A ver, esperen, vuelvo a cargar la información. Sí aparece, profe. No, profe, no aparece. Ahora sí. Ahora Ahí, se aparecía. Ahí apareció. ¿qué están mirando en este momento? Grupos, Ajá, directrices Son para aplicar. sectoriales. listo, perfecto.
No, profe, a mí no me aparece. No, Grupo pero aparece. emisores de valores, entidades y negocios de interés público, grandes empresas, pymes y microempresas. Ahí ya, profe. ¿Listo? Bueno, Ahí ya. Listo. entonces, ¿qué les contaba? Que si las pymes desean, ellos se pueden convertir ¿en qué es? En emisores, perdón, en la parte de adopción ellos pueden adoptar lo que es las normas plenas y la norma como tal no le va a poner problema, el Estado como tal no le pone problema, ellos pueden adoptar grupo 3, el grupo 1, perdón. Pero ¿qué pasa con los grupos 1? Ese grupo 1 no puede ir a adoptar grupo 2 ni grupo 3. Mientras que la pyme, si quiere, pues puede adoptar el grupo 1 sin ningún problema, porque muchas empresas saben que están creciendo y para hacer dos transiciones a veces queda muy complicado. Entonces, si usted sabe que su empresa está creciendo en forma exponencial, ¿qué debe hacer? Pues, directamente ir a lo que es el grupo 1. No tiene inconveniente de ir a aplicar lo que son las NIF plenas. ¿Listo? ¿Qué pasa adicional? Cuando estamos hablando de grupo 1, son aquellas empresas que prácticamente son las multinacionales o las grandes empresas que cuentan con ¿qué? Con más de una planta de trabajadores, más de 200, ¿cierto? O con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y que además, pues, cumplan con algunos parámetros que, por ejemplo, puedan ser subordinados en sucursal de una compañía extranjera, que aplique directamente lo que son las plenas, ser subordinada o matriz de una compañía nacional, también aplique mis plenas, una matriz asociada a un negocio conjunto de una o más entidades extranjeras, que aplique mis plenas, y adicional que realice importaciones o exportaciones. O sea, que si usted mira y si esas empresas hacen importación o exportación, que representen más del 50% de las compras o ventas respectivamente en cada periodo, que hace que directamente eso se convierta en que esas personas no pueden estar ni en grupo 2 ni en grupo 3 como tal. O sea, tiene que ir a adoptar lo que son las plenas. ¿Qué pasa con el grupo 2? En este grupo 2 van la parte que son las pymes, que son las de grupo 2 hacia abajo. Grupo 3 son los que en ese momento de una u otra forma están afectados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en el grupo 2? Son aquellas entidades que prácticamente tienen menos de 200 empleados, ¿cierto? Y que de una u otra forma van a tener que asumir lo que son las NIF por pymes. Y tampoco ellos pueden adoptar lo que es las condiciones del grupo 3. Ellos pueden, si quieren, pueden pasarse al grupo 1, pero no pueden estar en el grupo 3. O sea, de acuerdo al grupo, se puede avanzar un nivel más, digámoslo así, pero hacia abajo no puede avanzar, no puede disminuir nivel. Ni grupo 1 puede ir al grupo 2, ni grupo 3, ni el grupo 2 puede ir al grupo 3, pero sí al grupo 1, ¿cierto? En el grupo 2, pues prácticamente están aquellas que no cumplen con las condiciones de estar en el grupo 1, porque ya miramos cuáles son las características, ni con las condiciones del grupo 3, porque esas prácticamente son para las microempresas. Entonces, si estamos en pymes, vamos a tener que adoptar lo que son las MIP para pymes, que están compuestas por 35 secciones, que hasta el momento pues están vigentes, pero han hecho algún tipo de modificaciones que han ido regulando o cambiando, ajustando. Incluso en el mes pasado salió una que era para la parte de activo fijo y la parte de arrendamientos. Entonces, para que siempre recuerden que ustedes tienen que estar en continua capacitación o ser curiosos y investigando qué es lo nuevo, porque siempre estamos en cambios. En el grupo 3
¿quiénes pueden aplicar? Como ya le había dicho, está la parte de las microempresas que cumplen la totalidad de, de, ¿de qué? De contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores. Quiero que con esto vayan analizando qué empresas estarían ubicadas en cada grupo. Quiero ver cómo lo han visto. Poseer activos totales inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es importante. Si esa persona se pasa de esos 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea que usted tiene que estarlo calculando cada año, a ver si se pasó. Entonces, de acuerdo a eso, usted tiene que mirar si esa persona tiene que estar en grupo 2, grupo 3 o grupo 1. ¿Listo? En el caso que suceda cualquiera de las dos, sea en el grupo 1, sea en el grupo 2 o en el grupo 3, pues tienen que estar pendientes, ¿cierto? De si ya se pasaron, pues tienen que adoptar las nuevas NIF. En este caso, por ejemplo, si fuéramos microempresarios, si tenemos un activo de 438.902.000, prácticamente, ya tendríamos que estar en el grupo de las pymes. Así tengamos 5 trabajadores. ¿Listo? Entonces, eso es importante estar mirando la información como tal. Eso si hablamos de lo que son los activos. Pero con las pymes, las microempresas del grupo 3 tenemos que tener en cuenta también los ingresos. Si los ingresos se superan los 5.266.818.000, pues tenemos que adoptar lo que son el grupo 2, que son los de pymes. Así lo que les digo, tengamos menos trabajadores o menos activos. Por ejemplo, si usted va a mirar un ganadero, es posible que él se esté acercando a ese punto de adoptar lo que son las NIF de grupo 2. ¿Por qué? Porque pues por sus ingresos es posible que se pueda pasar. Porque, o, por ejemplo, las personas que se dedican a vender papa a dichos establecimientos, esas personas también es posible que puedan tener la posibilidad de pasarse a lo que son las NIF de grupo 2. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Listo. Cuando hablamos de la ley 1314, tenemos que tener en cuenta que con esto, lo que les decía al inicio, se regulan mucho lo que son los principios y las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de información aceptada en Colombia. Recuerden que anterior a esta era el decreto 2649 del 1993, que realmente hacía que el procedimiento o la técnica contable se llevara a cabo por medio de unas instrucciones. ¿Listo? Cuando hablamos de la ley 1314, tenemos que tener que esto tiene la presentación, cómo se debe hacer, el ámbito de aplicación, los propósitos de la ley, la aplicación extensiva del régimen de las sociedades comerciales, por ejemplo, la historia legislativa, que es importante para saber cómo venir haciendo la transición, el desarrollo de la ley, los documentos complementarios, ¿cierto? Y en qué momento entra en vigencia la ley. Cuando hablamos ese tipo de documentos que son dados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿estos qué pretenden con esto? Apoyar los procesos de divulgación, de conocimiento y comprensión de lo que son las normas de contabilidad y de información y aseguramiento. Que sean aplicables en Colombia, no solamente se debe sacar la norma y ya, sino que deben divulgarla y darla a conocer para mirar cómo se va a ir implementando en cada una de las empresas. Si ustedes van a analizar, si ustedes preguntan a los empresarios todavía,
Miren que muchos todavía no han adoptado lo que son las normas de una u otra forma y están incumpliendo con la norma. ¿Por qué? Porque a raíz del 2017 se suponía que todas las empresas debieron ya estar manejando lo que son las normas, pero algunos por desconocimiento, por temor, no lo han acatado aún. Entonces miren que eso trae también una serie de inconvenientes que pueden acarrear cuando ya la DIAN decidió aceptar lo que son las NIF. Lo que les decía en algún momento, las NIF incluso en lo que son informes de la DIAN ya se están aplicando. O sea, la DIAN le solicita a usted que entregue la información con respecto a las NIF. Bueno, vamos a ver ejemplos. Ahora sí, los necesito a ustedes. -5 décimas para el que no hable. Denme ejemplos de grupo 1, grupo 2 y grupo 3 que deberían aceptar o ubicarse en cada uno de los grupos. De las empresas que ustedes conocen. Entonces, empiezo a anotar el que no hable, -5. ¿Cuál sería un ejemplo en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3, y sucesivamente? ¿Listo? ¿Quiénes estarían dentro del grupo 1? Coca-Cola. Coca-Cola, muy bien. Cindy, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ah? ¿Quién más? Bavaria. Bavaria, grupo 1, muy bien. ¿Quién más estaría en el grupo 1? Odebrecht. Odebrecht. Entonces, si tiene más problemas, también. ¿Quién más? Ese no debería estar en el grupo 1, sino en la cárcel. ¿Quién más? Profe, ¿Sí? en el grupo 1, la vivienda La vivienda, muy bien. y almacén ejército también. La vivienda, ¿ah? ¿Quién más? Está la empresa de Claro. Claro, ¿sí? Profe, aquí en Nariño puede estar los que trabajan en Unión del Sur, porque ellos tienen muchos trabajadores. Unión del Sur. ¿A qué se dedica Unión del Sur? Ellos, por ejemplo, son los que están manejando lo de la doble calzada. Ajá. A no ser que sea una unión temporal, no. Juan Bien directamente. Valdés. Juan Valdés. Exactamente. Tiene empresas a nivel nacional, extranjeras. Sí, Juan Valdés, sí. ¿Quién más? Al costo, dicen por ahí. Al costo. Ajá. Sí, mira que se mire chévere cuando ustedes aportan. Cementos Argos también, profe. Cementos Con esa, árboles. con esa presión. Pero pues toca porque si no, no hablen. Pero la mayoría ya tenemos puntos. Profe, de Cuénteme. pronto las empresas del Estado también se clasifican en esos grupos. No, porque ellas tienen otro régimen adicional. ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? Ellos tienen otra normatividad. Por ejemplo, Ecopetrol, esas empresas. Esa es Ecopetrol,
esa de Ecopetrol, como es de economía mixta, sí tiene que tener las plenas. Perfecto. O sea, si es economía mixta, ¿debe regirse a estos grupos o a lo... Pero tiene que implementar lo que tiene la norma en nivel público también. Listo, profe, gracias. En este caso se tiene que implementar las dos normas como tal. Incluso estos tienen, creo que este día miramos, sí, miramos esa parte. Incluso ellos entran, como ellos entran en la bolsa, ellos entran con la resolución 414 del 2014 y la 663 de lo que es el 2016. Esos entran, y entran y vienen directamente con lo que le digo, con lo que es la NI plenas, pero también lo regulan otra serie de resoluciones adicionales. Incluso está en la resolución 037 del 2017. O sea, ellos tienen adicional otra regulación aparte de la normativa. Profe, esta empresa del gas son monopolios, esa no debería ir, ¿no? Sí. ¿Cómo cuál? No, la que maneja el gas, todos que venden. Como Montagas está en grupo 1, ni plenas. Ah, Bueno, vamos con el grupo 2. ¿Quién estarían en el grupo 2? Arturo Calle. Debería mirar si no cumple con las características para estar en el grupo 1. ¿Cuántos empleados puede tener Arturo Calle? Yo creo que tiene más de 200, porque él está con 1000 plenas. Sí, no, son bastantes. Profe, Cuénteme, los supermercados, o sea, por ejemplo, aquí en Paso, el macroeconómico, el líder, ¿esos pertenecerían al grupo 2? sí, esos son de 1000 pymes. Exactamente. Ah, listo, profe. Profe, con lácteos. ¿Con lácteos será que no superan los 200? En activos y en personal. ¿Qué dice usted? Para mí que con lácteos están en mi pleno, porque por activos, porque ellos tienen la planta de procesamiento, solamente la planta está con la plata. Entonces, para mí que ellos deberían estar aplicando en mis plenos. la empresa de ¿Empresa de qué, Ever? la distribuidora de cemento, No, Argos. él está en mi plenos. Ah, ¿Cuál otra? Profe, en Pasto, las ferreterías, Las ferreterías, ¿como cuál? como la Casa Andina, Casa Andina. ¿Cuántos empleados tiene Casa Andina? Más o menos. Porque tenemos que ir descartando. Miremos empleados primero. Bueno, dices tú, bueno, tiene más de 10. Si tiene más de 10, vamos a mi pyme. además Si vamos, si no, si tuvieran 5, bueno, vamos a mirar en activos. En activos sí se pasa de los 480 millones. Sí, es posible que pasen dineros en mi pymes. Entonces, siempre tenemos que analizar todo eso. Primero, miremos empleados. Bueno, los empleados de pronto no cumplen. Listo. Pero vamos a ver con el activo. Bueno, el activo sí cumple, porque mira que en ferretería es material que es costoso y es posible que sí supere más de los 500 millones de pesos en la inversión. En cemento nomás es mucha plata. Entonces es posible que sí, Casa Andina esté en mi pyme. ¿Quién más?
Miren que es bueno hacer este ejercicio para que ustedes entiendan en el momento de ir a tomar una decisión de aplicación, de que ustedes puedan identificar a quién le aplican ni pymes, ni plenas, ni grupo 3. Es extremadamente importante. Por eso es que los obligo a tener que hablar. Profe, pollo al día, de paso. Pollo al día. Es posible, sí, eso es posible que estén en ni pymes. Ajá. ¿Cuál más? ¿Qué dice Luis Dari? Lo de sanidad, los que manejan en Pasto. Ya ¿Cuál? dije pollo al día, profe. Ah, pero Luis Dari, y pensé que era Daniel, se activaron los dos. Lo de sanidad. O ¿Cuál Pasto. sanidad? ¿Cuál es la de sanidad? Los que manejan. Ah, ¿Los que manejan qué? o sea, los que medidor de agua, los que si usted se pasa ya le cortan el agua. Máximo habrá unos 10 Ah, trabajadores. No, no. que me habla de Empopasto. Sí. Empopasto está en mi pleno. Y aparte le cobija las otras resoluciones que les dije porque son empresas que tienen inversiones del Estado. No son ni públicas ni Ay, son de economía mixta. Entonces, por ese lado tiene ni plenas. Bueno, entonces vamos con grupo 3. ¿Quiénes están en grupo 3? Cindy Rojas. las centrales eléctricas de Nariño, puede ser. No, Profe, ellos están en grupo 1. Cindy. Las peluquerías. Ajá, por eso decía Cindy Rojas. Cindy está en el grupo 1. Ellos tienen que estar aplicando en el grupo 1. ¿Quién más? Ya ves, les di hasta el ejemplo ahí. Ya en la empresa donde usted trabaja, ¿en qué grupo está? Las panaderías, profe. Depende de las panaderías. Por ejemplo, no puedo comparar una panadería de barrio con una panadería como la Merced o como la Zulerna, porque la Zulerna La está de en otro Ba- grupo. Por ejemplo, los de barrio, los tenderos, ellos están en grupo 1, siempre y cuando no se pasen ni en activos ni en ingresos. Mm, Sí, les fue quedando claro, o sea, quería hacerles este tipo de retroalimentación que ustedes mismos coloquen el ejemplo para saber si me estaban entendiendo. Profe, ¿y la universidad? ¿En qué grupo entraría? Depende de qué universidad. Si es el SESMA, Remington. Remington está en grupo 1. Ay, no. Remington es grupo 1, es Nick Trenes, que solamente con su capacidad en Medellín, que tengo entendido que tiene sede propia, imagínense. Ahí solamente con eso identifico que tiene Nick Trenes, porque pues me imagino que su activo está valorizado. Igual tiene muchos empleados en cada grupo. Entonces sí tiene ni plenas, tiene que estar aplicando la universidad como tal. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro esta clasificación? Sobre todo, pues, este ejemplo lo quería hacer para que ustedes se den cuenta a la hora de identificar en dónde voy a hacer aplicar dicha normatividad, ustedes puedan saber cuál es se está aplicando. ¿Listo? Espero pues que les haya gustado el ejercicio. Les tenía otro ejercicio, pero pues no alcanzo. Para que se relajen un poquito.
Natalie, bienvenida. Dijo, no me gustan los ejercicios, me voy, chao. Profe, Cuéntame. es que se me desconectó, pues esto no podía Ay, por conectarme. fin, qué gusto escucharlo. No, yo soy Janet, yo sí estaba, sino que ahorita mi pregunta era que la empresa donde yo trabajo son 10 empleados, o sea, pertenece al grupo 3. Hasta ahí sí, tendríamos que mirar el activo. El activo es muy alto, los ingresos son altos. Pues aproximadamente, o sea, el activo es anual, que se lo, Sí, ajá, anual. no sé, puede ser unos 150 millones. Tienen propiedades en bancos y en todo. Ujú, sí, Y en ingresos, en ingresos. O sea, anuales, me dicen, ¿no, profe? anuales, sí. No, no creo que superen los 50. 500. Pero, ¿cómo? Aló. ¿Cómo, profe? Ay, yo no dije nada, fue Daniela. Ah, es que se escucha eco, se escucha bien raro. La culpable fue Daniela. Entonces, mire que ese grupo, por ejemplo, Janet Ajá, identificó que el grupo en el que ella pertenece es el grupo 3. Y sí está bien grupo 3. identificado. Muy bien. Listo, profe, gracias. Ever, ¿me iba a decir Las, algo? las de cafés especiales, las cooperativas de cafés especiales. Las cooperativas. Ellos dependen también del ingreso. Si ellos son exportadores y el 50% de su exportación, de sus ingresos están en exportación, tienen que estar en MIP plenas. Porque recuerden que Sí, esas es por son las características que tiene. Si usted es exportador, sus ingresos son más del 50% de exportación, esos son MIP plenas. Ah, ya. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Y los centros comerciales, Los centros comerciales, ¿como cuál? como galerías? O sea, yo me refiero a las, digamos, a los locales, ¿no? Verán, ¿no? En el galerías, digamos ejemplo, cada persona o cada local tiene una propiedad. Ujú. O sea, no es el centro comercial el propietario y todo. Él es el administrador como tal. Porque, por ejemplo, si Janet decide comprar, digamos que ustedes 9 que están aquí, hicieron un centro comercial donde Natalia, Lugari, Daniela, Eve, Cindy, Janet, Esteban, Daniela, Ana Cristina, compraron cada quien su local. Pero digamos que Daniela se dedicó a administrar el centro comercial. Entonces, él le va a tocar una NIF normal. A no ser que, pues, sea todo un centro comercial y ustedes estén arrendando cada uno. O sea, Daniela no es propietaria, sino que es arrendadora, porque el local está en cabeza de una persona jurídica. Solamente ustedes son los que hacen el arrendamiento. ¿Sí? En ese caso cambia la circunstancia. Pues si ustedes, cada uno de ustedes es el propietario y solamente el centro comercial es el administrador, es otro cuento. ¿Listo? Porque no tendría mucha propiedad. Solamente serían las zonas comunes. Ah, listo. Pero si no, sí cambiaría. Ahí hay que tener en cuenta es cómo está constituido y cómo está la parte de propiedad. Listo, profe. Profe, una pregunta. Cuéntame. Cuando se trata de empresas como por ejemplo Bancolombia o Efecti, que trabajan con franquicias, allí se tendría en cuenta como los ingresos más no los empleados, ¿no? Porque las personas que trabajan en los puntos de franquicia no harían parte de empleados como tal de la empresa, ¿o sí? El hecho de que es franquicia te manda de una a que seas grupo 1. Por ejemplo, aquellas empresas que cogen McDonald's, digamos, grupo 1 de una. ¿Por qué? Porque trabajan con franquicias y esas franquicias ya están adoptadas en MIC plenas desde sus inicios. Digamos, Estados Unidos ya tiene a McDonald's como grupo 1, entonces si aquí se crea una sucursal, tiene que adoptar grupo 1.
O sea que al dueño de la franquicia también le tocaría aplicar Claro. las NIF que Ajá, la que está de donde él se está cogiendo prácticamente, de donde viene la extensión. Profe, Listo, se profe, puede gracias. decir de dónde viene, o sea, el origen de la empresa, ¿no? Exactamente, o sea, si el origen de la empresa es como usted, tiene su apellido, ¿cierto? Ese apellido pasa igual en las mismas circunstancias. Entonces, allá, por ejemplo, en el hecho de que seas una franquicia y esa franquicia ya tenga la NIF en plenas, tienes que adoptar las mismas acá en Colombia. Es, por ejemplo, lo que decía Ever ahora. Juan Valdés es una franquicia y todos los que se someten a esa franquicia tienen que adoptar NIF plenas. ¿Listo? Listo, Sí, profe. profe, gracias. Bueno, sigamos. Los puestos de salud. Esos son del Estado, entonces ellos están en NIF plenas más las resoluciones que ya les dije anteriormente. Bueno, sigamos entonces. Direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Cuando hablamos de direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, hablamos de qué? De un documento emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como respuesta al ordenamiento legal dado en el artículo 2 de la Ley 1314 para la convergencia a estándares internacionales de información financiera. En este documento se origina la clasificación, que ya miramos, de los grupos de la NIF. O sea, a través de ese direccionamiento podemos identificar lo que ustedes acababan de hacer en este momento. ¿Quién va al grupo 1? ¿Quién va al grupo 2? ¿Quién va al grupo 3? O sea, por eso es importante ese direccionamiento, porque es prácticamente los pasos a seguir para poder saber cómo me estoy clasificando. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno nacional tiene la función y la responsabilidad de expedir esas normas de contabilidad y de información financiera, e incluso la parte de aseguramiento, para que las empresas puedan aplicar en forma mediante, digamos, el trabajo en equipo en el Ministerio de Hacienda, el Crédito Público, el Ministerio de lo que es Turismo. ¿Para qué? Para que las empresas no tengan inconvenientes a la hora de aplicar dichas normas. ¿Listo? Que puedan ellos garantizarle que les están direccionando, que les están mostrando el camino que deben seguir. Por eso es importante que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de Comercio y Turismo verifiquen ese proceso de elaboración de proyecto por parte del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Para poder empezar la parte de convergencia y que esos documentos sean dados a conocer, que sean publicados, que la gente pueda saber cuáles son los cambios que se han ido presentando. Hay que tener en cuenta que hay unas condiciones en las normas y en los estándares, que es lo que le habíamos dicho ya, que era pues qué es lo que va a estar sometido, la parte de información financiera y la parte de aseguramiento. Cuando hablamos de las condiciones del proceso de convergencia, hay que tener en cuenta que la acción del Estado en garantizar siempre algunos de los que tenemos que tener en cuenta aquí, es que ellos van siempre a ir a ver la parte de los principios que debe tener la norma. Si vamos al artículo de la ley
1314 del 2009, en su artículo 1, vamos a encontrar primero cuál es el objetivo, para qué son las leyes, cuál es su objetivo de esta ley. Entonces, cuando miramos, es la de mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, mediante la emisión de las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento. ¿Esto qué me va a llevar a mí? A que si vienen personas del extranjero, yo tenga la misma capacidad de competencia en cuanto a las empresas que ingresan del exterior dentro de mi país. ¿Listo? De que yo pueda entregar una información en la misma calidad, en la misma seguridad que está entregando el otro país. ¿Listo? Eso a mí me vuelve más competente. ¿Por qué? Porque estoy luchando con el mismo tipo de proceso, el mismo tipo de información, el cual que me ayuda a mí a qué? A que tenga el empresario, las personas que van a invertir dentro de mi empresa, tengan un conocimiento de mi empresa como tal. Si la otra empresa presenta una información, la mía es igual en calidad y en presentación, igual que la otra empresa. ¿Listo? Entonces, por eso es importante ese tipo de información y el objetivo tenerlo tan claro. A mí me va a mejorar mi productividad, ¿por qué? Porque me va a enseñar cuáles son los procesos adicionales y miren que a través de eso entra lo que es el aseguramiento en la parte laboral. ¿Por qué? Porque mire que es importante porque ya se empiezan a preocupar incluso por los empleados, ¿cierto? Ese sistema de gestión de seguridad en el trabajo. O sea, todo, realmente todo se va conectando porque soy competente, porque yo debo mostrar buenas políticas de aseguramiento incluso con mis empleados para que las empresas que vienen y contratan conmigo me vean confiable. ¿Listo? Entonces, mire que de una u otra forma, a pesar de que uno mira el temor en algunos empresarios al cambio, es lo mejor que pueden hacer. Dentro de esas condiciones del proceso de convergencia, debe cumplir las condiciones que habíamos hablado en cuestión, en garantizar ¿qué? Primero, lo que es el respeto, ¿cierto? ¿El respeto a qué? A esos principios que me puedan mostrar que tengo equidad, que tengo las garantías para poder competir, que tengo reciprocidad, eso es importante, que tenga la conveniencia nacional, que yo pueda aportar a mi país con la parte de tributos, con la parte de verlo más confiable cuando los extranjeros están viendo en mi país para invertir. Que yo tenga independencia. ¿Por qué es independencia en la parte de información? De que yo no pueda, como profesional, a la hora de dar un dictamen, ¿cierto? Que yo no pueda decir que fui manipulado para dar una información favorable. Que tenga autonomía a la hora de tomar decisiones que se estén aplicando en lo que son las normas contables. Y adicionalmente, tener en cuenta que hay una independencia necesaria entre las normas contables y las normas tributarias. Porque hay una norma o porque hay una independencia entre las dos normas. ¿Por qué? Porque una forma para la parte tributaria, hay una forma de mirar los ingresos, incluso los activos, frente a lo que tiene la norma contable, creo que ya lo hemos mirado con ustedes, o ustedes lo vieron en renta. Cuando miramos que hay ganancias ocasionales frente a las normas contables, frente a las normas tributarias, o cómo hay los gastos o los costos frente a las normas contables, frente a la parte tributaria. Incluso en la parte de ingresos, hay que tener en cuenta que dentro de las normas contables no puedo tener ingresos presuntos, mientras que en las normas tributarias sí van a ver lo que son ingresos presuntos. Entonces, por eso es importante tener que cumplir ese tipo de principios en la información que yo debo entregar. Porque mi información no solamente es exclusivo para la parte extranjera, ¿no? También es para tributos, también es para mis propios socios, mis propios accionistas, incluso para saber cómo está
caminando en la empresa. Porque si yo no tengo en cuenta de pronto dentro de la norma contable los ingresos presuntos, pero a la hora que estoy haciendo planeación tributaria, en las normas tributarias, si lo tuve, puedo llegar realmente a saber cuánto voy a dividir en cuanto a las utilidades respecto a mis socios. ¿Listo? Recuerda que hay unos emisores de estándares de referencia para las normas de aseguramiento de información. Están las diferentes empresas que regulan la información contable, que vienen dictada por unos estándares internacionales que van directamente relacionados a los gobiernos o que están autorizados por los gobiernos de Estados Unidos. Está la FAFS, que es los estándares contables emitidos por el Consejo para Estándares de la Contabilidad Financiera. Está la IASB, que son estándares de contables emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Está el ISAR, que prácticamente es el que hace guiar la contabilidad de reporte financiero para empresas de tamaño pequeño y mediano, ¿cierto? Esto es importante, ¿por qué? Porque con estos podemos seguir la guía necesaria para poder implementar lo que son las normas dentro de una empresa. Y de esta forma, ¿qué? Poder saber si esas empresas pequeñas y medianas, cómo se van a someter a ese tipo de información y cómo se van a ser adoptadas. Hay que tener en cuenta que los estándares que integran la guía de contabilidad y de reporte financiero para, por ejemplo, las entidades de tamaño pequeño y mediano, corresponden a la guía para el nivel 3 emitida por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Estándares Internacionales de Contabilidad y de Reporte. Entonces, hay que ser como curiosos, digámoslo así, y empezar a implementar las cosas. Por ejemplo, los que tienen empresas, los que están trabajando en empresas, háganlo como con el motivo de aprender. O sea, los invito a que hagan eso. Empiecen a implementar, empiecen a indagar, empiecen a buscar cómo van a ir aplicando en cada uno de sus negocios, así sean de carácter propietario o de carácter empleado, ese tipo de valor agregado. ¿Qué les puede ustedes llegar a experimentar de pronto ya cómo se debe aplicar la normatividad y cuando tengan que trabajar en una empresa, pues les va a ser mucho más fácil? ¿Por qué? Porque ustedes ya van un poco más adelantados. Bueno, dentro de los proyectos de las normas propuestas por el Consejo de Contaduría Pública, hay que tener en cuenta que se adoptaron otro tipo de decretos adicionales para cada uno de los grupos, en donde está el decreto 2784 del 2012, está el decreto 3022 del 2013 y el decreto 2706 del 2012, cada uno para el respectivo grupo. En estos proyectos de normas propuestos por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, fueron adoptados por el Gobierno Nacional y publicados por el Ministerio de Comercio y de Industria y Turismo. Pero ¿qué pasó después? Estos llegan y se consolidan en uno solo. En esos decretos te decían a cada grupo en qué fecha se debe hacer la transición, qué fecha se debe hacer la aplicación y qué fecha se debe hacer el reporte. Por ejemplo, en el grupo número 1, según el decreto le decía, bueno, este debe empezar la fecha de transición o el balance de apertura el 1 de enero de 2014. Durante esa fecha, que es la fecha de aplicación, empiezan a hacer la fecha de aplicación o el primer comparativo de todo el proceso. Ahí se tenía que llevar
prácticamente la doble contabilidad autorizada por el gobierno, una bajo el 2649 y otro bajo la norma NIF, para que usted llegara a diciembre 31 y pudiera hacer la comparación. La fecha de reporte de los estados financieros de NIF tenía que hacerse el 31 de diciembre del 2015. Para el grupo 2, la fecha de transición o el balance de apertura empezaba el 1 de enero del 2015. La fecha de aplicación empezaba para poder hacerlo comparativo el 31 de diciembre del 2015 y la fecha ya del reporte de los estados financieros bajo NIF con base en lo que habían encontrado, pues se hace el 31 de diciembre del 2016. ¿Qué se hacía en este caso? Se empezaba a hacer la revaluación de los activos para volver a las empresas un poco más eficientes, saber en cuándo estaban sus deficiencias y estas se puedan mejorar un poco más. Estaba el grupo 3. El grupo 3 empezó igual que con el grupo 1. La fecha de transmisión del balance de apertura el 1 de enero de 2014. Fecha de aplicación del primer comparativo 31 de diciembre de 2014 y fecha de reporte de estados financieros en NIF a 31 de diciembre de 2015. ¿Qué quiere decir eso? Que esos eran para las empresas que ya estaban creadas. ¿Qué pasa con las empresas nuevas? Las empresas nuevas tienen que entrar aplicando directamente NIF. No pueden aplicar el 2649. Tienen que aplicar directamente la nueva normatividad en cuanto a la técnica contable. Aparece ya lo que es el 2420 del 2015, en donde ya se constituye este en el régimen contable colombiano, frente al 2649 que fue en el 93, que fue como sus inicios. Pero aparece en el 2015 el 2420. En el artículo 165 de la ley 1607 empieza a otorgar el plazo para que las normas contables tengan efectos tributarios, terminando en un plazo de 4 años, en donde la DIAN miraría si le convenía o no hacer esa convergencia. Mirar si los ingresos, porque muchas empresas tenían unos activos, digamos, los subvalorados, que le estaban afectando en forma positiva a la DIAN, cuando hacía su impuesto al patrimonio. Pero ¿qué pasaba con otras empresas? Estaban sobrevalorados, que los bancos hacían préstamos porque tenían de dónde supuestamente coger en el momento de que esas empresas quebraran, pero era porque estaban sobrevalorados. Entonces miren que no había confiabilidad y no había realmente una información real de lo que era la empresa. Entonces mire que aquí se empieza a adoptar y se empieza a hacer este tipo de avalúos de cada una de las empresas. Adicional a eso, aparece la reforma tributaria estructural del 2016, la 1819, en donde hay un acercamiento entre lo contable y lo tributario. Por eso llega la DIAN y dice, a partir del 2019 yo miro si me conviene o no me conviene, incluso cuando se hace el reporte de los ingresos. Entonces, ahí es importante saber la relevancia que tiene cada una de esas normas en el momento de ser aplicadas. Adicional a eso, luego aparece el decreto modificatorio 2496 del 2015, en donde ¿qué hace? Pues lo que hace es como tener unas disposiciones en cuanto a lo que se había dicho en la ley 1314 del 2009 y se modifican algunas situaciones de lo que es el 2015. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta ese tipo de normas y les vayan como ajustando y leyendo.
A partir de lo que es el 2017, prácticamente ya aparece lo que es el estado de situación financiera de apertura. Es el estado en que por primera vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco normativo los activos, lo que es el pasivo y el patrimonio de las entidades que apliquen cada uno de este título. Su fecha de corte es la fecha de transición, pues que para muchos se convirtió en lo que es el 31 de diciembre del 2017. Hay el periodo de transición, que prácticamente es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico normativo. Pero es lo que le digo, es importante estar siempre a la vanguardia, de que, por ejemplo, ¿qué está pasando? Porque se van ajustando las normas a las exigencias internacionales, por lo que les decía. Pero también que seas competitivo frente a las otras empresas que tienes tú la parte de hacer comparación a la hora de que un inversor puedas coger. O incluso para mostrar tu misma información para ver si es positivo o negativo el crecimiento de tu negocio. Miren que para mí era triste ayer estar en una conferencia, no sé si alguien pudo estar en una conferencia que era de la Cámara, en donde alguien decía, miren, si su empresa realmente en este momento mira que ya no va para ningún lado por la crisis económica que llegue, pues ciérrala. O sea, pensé que iban a incentivar un poco más a que la gente tenga unos alivios tributarios que le garanticen su permanencia dentro del mercado comercial. Pero pues escuchar una frase como que, si usted ve que no, entonces mejor ciérrela, la verdad fue algo triste. Ventajas de las NIF. Primero, aseguran la eficiencia. ¿Por qué? Porque a ti te, por ejemplo, a colocarte dentro de la normatividad como tal, te permite ser exigente contigo mismo para mostrar tu empresa de la mejor manera. Segundo, es importante tener en cuenta dentro de esa normatividad que estás siguiendo los procedimientos o los pasos necesarios. Entonces empiezas a armar lo que es la estructura muy razonable. Hay inserción de que tú puedas estar en otros mercados y adicional a eso tienes mayor competitividad. ¿Por qué? Pues estás asegurando que tus empleados tienen toda la seguridad de que ellos tienen, digamos, las garantías que les permiten incluso a ellos ser más competitivos, mostrar mayor eficiencia en los resultados, ¿cierto? Y adicional a eso, pues trabajar de una mejor forma. Obviamente que así como hay ventajas, pues vamos a encontrar algún tipo de desventaja. ¿Qué tipo de desventaja podemos encontrar cuando presentamos la NIF? ¿Quién me dice? ¿Qué desventajas puede tener el grupo las NIF? ¿Cómo? La ventaja del grupo 1. Las desventajas de las NIF. Las desventajas. Desventajas, ajá. Por ejemplo, por una sería por ejemplo, si una empresa no conoce bien o no puede implementar, por ejemplo, el vocabulario, sería, no puede manejar bien el idioma inglés, como eso viene en idioma inglés más, ¿no? Sí, solamente que después son traducibles. No las podrían, no sé, dominar más fácilmente, con mayor facilidad. Por eso es importante el conocimiento al menos de otra lengua diferente al español. Aunque pues siempre ha sido la necesidad, ¿no? Pero pues en estos momentos miramos como los contadores esa necesidad más grande y que nos permite ser competitivos. Otra desventaja que tenemos, o sea, en ese caso es que cuando tenemos un recurso humano limitado. Por ejemplo, si no tiene conocimiento sobre NIF y no se capacita, por eso es importante las capacitaciones que les digo que ustedes tienen, que están en constante crecimiento.
Otro que aumenta los costos porque necesitamos personal, no solamente si usted tenía en contabilidad una sola persona ya no va a ser necesaria, sino muchas más. O sea, tiene que usted garantizar que esa información esté actualizada. Otro, el tiempo de implementación, o sea, implementar NIF no es de un día para otro, se necesita un tiempo razonable. Hay también dificultad en el diligenciamiento completo de los estados financieros. ¿Por qué? Porque muchas veces no se desconoce la información histórica de la empresa, no se consiguen las personas adecuadas para hacer la valoración, o incluso los costos que aumentan hace que los empresarios se desanimen. Y algo importante que lo hemos visto incluso desde nuestras aulas, el temor al cambio. El temor al cambio hace que una empresa pueda retroceder, que una empresa se pueda desanimar y que una empresa decida cerrar, más que otra situación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que las desventajas en sí de las NIF no son considerables frente a lo que tú puedes encontrar, pero que sí causan impacto negativo a la hora de tomar la decisión de adoptar las NIF como tal. Por eso es importante sea el conocimiento. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, compañeros? Para o sea, la aplicación de las normas ni es necesario en toda empresa, por ejemplo, por acá en Pasos también, En o no es todo lado, necesario. compañeros. Sí, porque es la norma que está vigente ya. Esa es la norma que Ah, está vigente, o sea, debe en forma obligatoria aplicar NIF. O sea, no es si no selección, si aplica, yo quiero o no quiero. ya, Miren tiene lo que que les digo, aplicar. toda la información. ¿Ah? Es que es, mire, tan considerable, les voy a mostrar en un ejemplo cómo serían los cambios en NIF. Espérenme un ratito y ya les muestro. Esperen, voy a abrir un Excel. Para que me puedan entender. Bueno, digamos que ¿me están viendo el Excel, por favor? Sí, profe. Digamos que dentro de las NIF, yo tengo unos ingresos de la siguiente forma.
digamos que si vamos a hablar del 2649, yo tengo unos ingresos y tengo unos descuentos, ¿cierto? Son los ingresos, digo, dice 10 millones de pesos. Un ejemplo. Y hago unos descuentos por 20 millones a la vista. Tengo, es posible, depende de cómo esté llevando mi contabilidad, 10 millones de ingresos, ¿cierto? Mientras que cuando llevo contabilidad, ya realmente por causación en mí, ¿qué va a pasar? Que debo reconocer realmente como si fuera un flujo de caja. Debo reconocer realmente después de los descuentos cuánto dinero realmente voy a llevar a mi empresa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso puede ser en 2649. ¿Cuál sería el ingreso grabado para renta? ¿Qué sería bajo mí? A los 10 millones. Le quito los 20 millones de descuento que yo haga, perdón, 10 millones. Realmente mis ingresos que voy a reconocer son de 8 millones de pesos. Esa es como la diferencia que voy a encontrar de acuerdo al 2649 con diferencia a lo que es 3000. Por eso es tan importante a la hora de ir a revisar, o sea, qué es lo que mejor le conviene a una empresa. Si ustedes se han dado cuenta, mejor le conviene aplicar por los procesos o los procedimientos que usted tiene. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido? Profe, los 10, como aquí es que el descuento de 2 millones y los Hay un ingresos. descuento, yo lo tengo que ver afectado. Porque realmente lo que yo voy a recibir son 8 millones y eso es según lo que yo voy a recibir. Pero si anteriormente tenía unos 2649, yo tenía que hacer un reporte de ingresos por 10 millones de pesos. Realmente yo tengo que en NIF reportar lo que realmente yo voy a recibir. En mi Profe, o sea que ni no se reportan, digamos, los descuentos. Ya no se reportan. No se los reportan porque descuentos. no, toma realmente lo que realmente vas a recibir. Y los ingresos. en el 2649 sí tocaba reportar los descuentos. Para reportar los descuentos, exactamente. Ah, ya, profe. Por eso hay unos procedimientos pues, que hay que seguir muy arduamente y como le digo, muchas veces la norma está cambiando y toca estar pegados de la norma porque cuando digamos es posible que no, sí hay que reportar los ingresos o de otra forma. Entonces, por eso es importante estar como a la vanguardia de la información. ¿Ya? Pues en 8 días espero apoyarles un poco más para que podamos hacer el ejercicio más chévere. ¿Listo? Bueno, Listo, compañeros, por hoy los voy a dejar porque tienen la evaluación y a mí me gusta dejarles la evaluación dentro de las horas que tienen conmigo para que no se les cruce con otra materia. Entonces entran a lo que es segundo parcial, tienen hasta las 12 para hacerlo, no se vayan a pasar, pero solamente tienen 30 minutos para hacerlo. O sea, no se vayan a pasar de la hora, pero tienen 30 minutos para desarrollar el parcial. Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, un gusto, ya nos vemos en la tarde. Bueno, nos escuchamos en la tarde.
Bueno, Y profe, que les gracias. vaya muy bien. Bueno, gracias. Leerán con cuidado, por favor, leerán con cuidado. Si van a citar algún decreto, alguna norma, que el decreto sea completo, no vayan a escribir abreviaturas, sino completo. Decreto de 1900, no, cualquier año, pero por favor háganlo completo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien. 12 nomás tenemos. Tienen hasta las 12 para terminar el examen porque se cierra, pero tienen 30 minutos a partir de la hora de inicio. Profe, Cuénteme. de lo de decreto, o sea, de lo que usted dice, se coloca como el decreto y el Digamos año. que fuera, digamos que fuera el decreto de ahorita, 1314, decreto 1314 del 2009. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Porque si no, la coge como mala la respuesta. Por eso les digo, coloquen decreto completo. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, hablamos, chao.